Muy bien, buenas tardes, o buenas noches, perdón. Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy bien, vamos encendiendo las cámaras, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosemary. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, Daide. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Richard? Buenas noches. Profe, ¿qué tal? ¿Sí? Estoy ahorita en la calle, estoy llegando por llegar a mi casa, por lo tanto todavía no voy a poder prender mi cámara, por favor. Ya, no te preocupes, llega tranquilo, llega tranquilo. Ya, profesor, gracias. Los demás, por favor. ¿Qué tal, Megan? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosario. Sí, estamos esperando para poder empezar.
Bien, ahí se ve, por favor. Sí, sí se ve, profesor. Ya. Bien, entonces, bueno, la semana pasada hemos ya culminado con respecto a las teorías psicoanalíticas del desarrollo. Una de ellas, y que quizás todavía tiene vigencia en términos psicológicos, es la teoría de Erikson, ¿no? Erikson. Y más o menos él está proponiendo que en términos, digamos, del desarrollo, él propone 8 momentos, ¿no? O también le llama las 8 edades del hombre, ¿no? Y de alguna otra forma, estas edades transcurren desde la infancia hasta que la persona es adulto mayor, ¿no? Y por tanto decíamos que abarcaba todo el ciclo vital de la vida, ¿no? Desde que uno nace hasta lo que es, digamos, la ancianidad. Pero obviamente ya con las últimas investigaciones también ya se incorpora al desarrollo psicológico la etapa prenatal, cosa que, bueno, Erikson no lo considera, ¿no? Pero en este proceso de etapas, y habíamos visto que más o menos eran como una especie de, digamos, 2 elementos iban a, digamos, a establecer una lucha, ¿no? Una pugna. Por ejemplo, la primera, durante la infancia, ¿no? De la infancia, estamos hablando del primer año de vida, confianza versus desconfianza, ¿no? Entonces, es el momento en el cual el infante, inmaduro, que nace inmaduro, requiere definitivamente, pues, personas, en este caso, personas en su entorno inmediato, que puedan satisfacer todas sus necesidades, ¿no? Todas sus necesidades sin excepción, ¿no? Puedan satisfacer sus necesidades, cuidarlo, darle afecto, en fin, ¿no? Varias cosas que son importantes, digamos, para garantizar un desarrollo pleno en este primer año de vida, ¿no? Entonces ahí estamos ya en este momento de la confianza versus desconfianza, ¿no? Y así va a ir transcurriendo cada etapa del desarrollo, siempre como que planteando una pugna, ¿no? Se asientan, se consolida la confianza, la autonomía, la iniciativa, la laboriosidad, la identidad, la intimidad, la generatividad o la integridad, ¿no? Como elementos principales de la personalidad, o en algunos casos se puede de repente ir teniendo desconfianza, vergüenza y duda, culpa, inferioridad, confusión de roles, aislamiento, estancamiento, desesperación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la personalidad, según Erikson, va a irse desarrollando en estas contradicciones, en esta complejidad de antagonismos que va a ser, y a ello hay que agregarle también los elementos culturales que van a ser también importantes para el elemento del desarrollo, ¿no? Entonces, eso era un poco en relación a lo que es la teoría de Erikson. Obviamente, como habíamos dicho, él enfatiza mucho en los aspectos del yo, ¿no? En los aspectos, digamos, más de vinculación con aquel elemento del aparato psíquico, porque, bueno, decimos aparato psíquico porque es una categoría psicoanalítica, porque Erikson, si bien es cierto, tiene varias novedades, ¿no? O diferencias con Freud, pero considera que el ser humano tiene un aparato psíquico, pero dentro de ello
lo más importante no es el ello, el yo o el superyo, ¿no? El elemento, la fuerza psíquica más importante es el yo, ¿no? Es decir, aquel componente que tiene que ver con los niveles racionales, que tiene que ver con lo que es los aspectos ya de contacto con la realidad, la conciencia del mundo, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, podríamos decir que también la teoría de Erickson es una teoría que permite ver cómo el yo se va estructurando en diversos momentos, ¿no? Y podríamos decir que también, digamos, si bien toda persona tiene una estabilidad que va alcanzando principalmente en la adultez, pero eso no significa que en la ancianidad existan cambios, ¿no? No solamente cambios propios en el ambiente del anciano, ¿no? Sino también cambios a nivel del yo. Y eso se puede reflejar también en un conflicto que se vive en la ancianidad, ¿no? Entonces decimos que para Erickson el desarrollo tiene que ver con todo el ciclo vital, tiene que ver también con, digamos, estos aspectos antagónicos que van a ser frecuentes, constantes a lo largo del desarrollo, ¿no? Hay elementos también culturales que van influyendo en este proceso. Erickson estudió, ¿no? Estudió varias culturas, ¿no? Varias culturas, y a partir de eso también vio la influencia del medio cultural sobre la personalidad, ¿no? Sobre la personalidad. Entonces son elementos, digamos, que tenemos en relación a, digamos, a Erickson, ¿no? Muy bien, y en cuanto a lo que es Freud, ¿no? En cuanto a lo que es Freud, tenemos esto por aquí, ¿no? Lo habíamos también visto. Ahí se ve, por favor. Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor, sí se ve. Ya. Entonces, la teoría del desarrollo del psicoanálisis de Sigmund Freud, que justamente es la base de lo que propone tanto Melanie Klein como también Erik Erikson, va a conllevar que, bueno, la personalidad se desarrolla, ¿no? Hay un desarrollo de la personalidad. Hay un proceso de cambios, ¿no? Pero ahora habría que ver qué elementos enfatiza el psicoanálisis. Primero, como ustedes pueden ver por acá, esta flecha me marca justamente el elemento que, de alguna otra forma, Freud va a enfatizar, ¿no? Cómo a partir de lo que es el despliegue del instinto sexual llamado libido, se va a constituir o se va a configurar lo que es, digamos, la personalidad, ¿no? Entonces, un elemento ahí importante que podríamos señalar es que para Freud, desde los inicios, ¿no? Ya uno viene equipado, como parte también ya de nuestro equipamiento biológico, viene ya con este instinto sexual, libido, ¿no? Entonces, eso definitivamente va a condicionar también el despliegue, el desarrollo de la personalidad. Entonces, por eso también muchos autores, digamos, plantean o proponen que Freud, digamos, enfatizó mucho en el aspecto biológico, ¿no? Instintivo, como la libido, ¿no? Ahora, otro elemento también importante es las diversas fases, ¿no? Etapa del desarrollo. Hemos visto etapa oral, anal, fálica, latencia, genital, ¿no? Que son las etapas. Y justamente están marcados también de cómo esta libido, esta energía o esta llamada pulsión, impulso sexual, se asienta en una parte del cuerpo, ¿no? En la etapa oral lo hará en la boca, labios, ¿no? Lengua. En la etapa anal de los esfínteres, lo hará en los esfínteres que permiten la expulsión o retención de la orina,
o también los esfínteres que permiten la retención o expulsión de las heces, ¿no? En cambio, en la etapa fálica, la libido se orienta o se coloca, supuestamente, está más presente en los órganos genitales externos, ¿no? En el caso del varón, el pene, y en el caso de la mujer, la vagina, especialmente, ¿no? Y luego esta libido, acá estamos hablando, ¿no? Oral, más o menos del nacimiento hasta año y medio de vida, anal, año y medio, 3 años, fálica de 3 a 6, 3 a 5, latencia de 5 a 6, de 11 a 12, y latencia, según Freud, es una etapa en la cual más bien va a haber sublimación, ¿no? Donde prevalecen las actividades de exigencia cultural como la escuela, por ejemplo, ¿no? Y la etapa genital sería más bien la etapa de, obviamente, ya de un segundo elemento también importante, como es un cambio importante, relevante en el desarrollo de toda persona, como los cambios que se dan a partir de la pubertad, ¿no? Y los cambios que también se configuran en la adolescencia. Entonces, se une la sexualidad con lo afectivo y supuestamente se debiera lograr una madurez afectiva sexual, ¿no? Ahora, pero si nosotros nos recordamos, digamos, hay un elemento que justamente lo plantea Freud, ¿no? Es la importancia del pasado infantil, ¿no? Lo que ustedes decían la semana pasada, la importancia de las experiencias tempranas, ¿no? Cómo esas experiencias tempranas pueden ser elementos que marcan la dinámica de la sexualidad, que marcan la dinámica de la personalidad en la adultez, ¿no? Entonces, un elemento gravitante en el psicoanálisis es la exploración, el conocimiento, el poder entender todos los conflictos que uno ha tenido durante el pasado infantil, ¿no? Y hablamos de pasado infantil, obviamente, etapas como la etapa oral, la etapa anal y la etapa fálica, ¿no? La etapa fálica. Y justamente ahí viene un elemento importante, ¿no? La etapa oral, que va del nacimiento a año y medio, ya cuando uno nace, aparte de nacer con libido, también nace con esta fuerza psíquica que se llama ello, que orienta sobre todo los procesos de necesidad que conllevan al placer, a la satisfacción de necesidades, al placer, y en la cual también se nace con inconsciente, ¿no? Inconsciente. Entonces ahí tenemos un primer elemento de la personalidad, ¿no? Luego en la etapa anal, ya de año y medio a 3 años, se estructura el yo, ¿no? Y tiene que ver también con la estructuración ya de la conciencia. El infante, por ejemplo, ya reconoce quiénes son sus padres, reconoce, por ejemplo, sabe cómo se llama, ¿no? Se diferencia de las demás personas, puede establecer ya contactos con la realidad, es decir, la conciencia ha venido, o el consciente ha venido desarrollándose, ¿no? Y para la etapa fálica se configura la tercera fuerza, que sería el super yo, ¿no? Que es ya la fuerza moral, la fuerza que depende de la formación normativa, moral, de valores que has tenido en tu ambiente familiar inmediato, ¿no? Pero también, según Freud, es la etapa de los complejos, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista aquí, prácticamente la personalidad en términos de estructura básica de la personalidad, ya se encuentra configurado en la infancia, ¿no? Tenemos el ello, tenemos el yo, tenemos el super yo. Y por eso ese énfasis que hace el psicoanálisis a explorar el pasado infantil, porque ahí están la raíz de muchos de estos conflictos. Muchos de estos conflictos que ahora, digamos, te martirizan, te generan conflictos, te generan pena, en fin, te generan una depresión,
que generan ansiedad actualmente en la etapa adulta, eso hay que verlos cómo se han configurado aquí, ¿no? Entonces, eso me da idea de que, digamos, no, para Freud, no es un simple pasar por etapas, ¿no? No se está pasando de una etapa a la otra como un simple pasar, no, no se está haciendo ello, ¿no? Sino de que justamente a Freud, al asumir la importancia del inconsciente, va a establecer que tenemos en esa provincia de la mente llamada inconsciente, tenemos ahí a los impulsos o instintos, tenemos ahí también experiencias que hemos vivido y que se nos hace desagradable recordar y por lo tanto están reprimidas. Es decir, todos esos elementos están en nuestro inconsciente, ¿no? Y justamente esos elementos, al estar en el inconsciente, muchas veces salen a la conciencia y conllevan a que de repente generen conflictos, ¿no? Con nosotros mismos, con las personas con las cuales nos interactuamos, o con la realidad en la cual nos movemos, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea de cómo Freud concibe este desarrollo, ¿no? Entonces, es un desarrollo marcado, ¿no? Marcado netamente por la cuestión, digamos, instintiva, la cuestión sexual, ¿no? Y que, como decía aquí, cuando llegamos a la adultez, ¿no? ¿Qué pasa en la adultez? ¿No? Es una gran interrogante, ¿no? ¿Qué pasa en la adultez? Obviamente ahí viene lo que le señalaba también la semana pasada sobre psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Esta obra de Sigmund Freud, en la cual él establece que toda persona adulta, a pesar, ¿no?, de que aparentemente parece tener una normalidad, ¿no?, aparentemente, pero si lo exploramos de una forma más adecuada, puede tener también, digamos, algún rasgo psicopatológico que pueda estar perturbando su personalidad, ¿no? La idea es descubrirlo, ¿no? O que la persona haga consciente eso, ¿no? Entonces son elementos que, digamos, configuran la teoría de Sigmund Freud, ¿no? Bien, no sé si hasta ahí más o menos he querido hacer una retroalimentación de lo que hemos avanzado para poder también conectar con lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Muy bien. En todo caso, ahora sí vamos a avanzar. Y bueno, tengo acá en el de las tareas, claro, ya las se cerró a las 6:30. Tengo 10 trabajos, ¿no? 10 trabajos. ¿Ya? 10 trabajos. Entonces, como, digamos, ese trabajo que ustedes han hecho forma parte también del tema del día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Claro, acá están los que han presentado, ¿no? Ya. Muy bien. Ahí ven esto, por favor. Sí, profesor, una ruleta. Ya. Entonces,
Muy bien. ¿Qué número salió? 8. 8. Ya, muy bien. En la lista, ¿quién es el número 8? Creo que eso no sabemos. En todo caso, creo que o sea, podríamos fijarnos en el aula virtual. Ahí se Megan. Ay, no, ya me dio miedo ya. Mejor no revise. Es que está primero por nombres y luego por apellidos, pero acá dice Megan. Lo siento, Megan. Eres la elegida. Mira, Sheila, por favor, compórtate. El 8 aquí en la lista es Flores Padilla Richard. ¿Se encuentra? Profesor, sí, aquí estoy. Ya. ¿Tú has ingresado a tu trabajo? Sí, sí, profesor, sí, he puesto el trabajo. Ya. Entonces voy a escoger ya. Tú eres el primero, ya, Richard Flores. A ver, sigamos con la ruleta. ¿Quién más? A ver. Número 2. ¿Quién es número 2 en la ruleta? Perdón, en la lista. A ver. Número 2, Barreto. Elizabeth, ¿se encuentra? No, profesor, no está. No, no, Barreta dice que no está. Ya, pues, Es Barreto. ella, profesor, es ella. Es ella misma. hay un problema de despersonalización ya. Lo mismo iba a decir, pero Ya. ¿Qué tal? ¿Has hecho tu trabajo? Sí, profesor, ingresaba al aula. Ya. Entonces tú eres la segunda. A ver, vamos. No, profesor, cambio otro. ¿Perdón? Primero va a ser Richard, luego tú. Y profe, ¿qué voy a luego hacer? Vamos presenta, presenta tu trabajo. ya, ok. Ya, entonces el 2 y el 8 ya salieron. Seis. Ahora, pues, ahora. Díaz Espinosa.
¿Se ¿No era las encuentra? 5? Sí, profesor. ¿Has presentado tu trabajo? Sí. Ya. Ya, entonces empezamos con 8, ¿no? Con Richard, luego con Elizabeth y terminamos con Rosario. Ya, voy a dejar de compartir. Y ahora sí pueden compartir. A ver, un ratito, espero ponerle la función. Listo, ya está. Profe, ¿yo tengo que compartir mi trabajo y explicarlo? Ajá, sí. Ok. Un rato, profe, voy a entrar a mis archivos porque no voy a ingresar al campus virtual. Voy a ingresar Ya. desde mi descarga, por favor. Un momento. Los nervios, los nervios. Has hecho un alto a las Creo que grabaciones. todos tenemos nervios. Has hecho Todos un alto a tenemos las miedo, profesor. grabaciones. A las grabaciones de tu... Ay, Dios. Ay, te escuchamos. Por favor, no me desconcentren. Ahí está, tienes tu hinchada. Creo que necesita agua, profesor. Richard, no sufras, por favor. Ya, profe. Si tú Voy a sufres, compartir. sufrimos. Adelante. Yo adelante. represento la voz. Yo represento la voz. Ya, espérenme. Espérenme. Un momento, profesor. ¿A dónde está mi pantalla? Ya. Me avisa si se puede ver, por favor. Ya está cargando. Ahora sí, sí se ve. Ya. Explico sobre lo que es las cualidades, tanto Ujú. en ambos cuadros, ¿verdad? Ajá, sí. Ya. Referente al video, bueno, la primera pregunta, ¿cómo consideras que era tu mente a la edad de 6 años y cómo es la mente de los niños de 6 años actualmente? La primera pregunta se refiere a mí. ¿Cómo Ujú. funciona mi mente o cómo funcionaba mi mente a la edad de 6 años? 4 cualidades. Bueno, creo que me enfocaba en mí mismo y también me preocupaba más por los demás. En este caso, al darme cuenta, o bueno, desde que tengo uso de razón, que fue a partir de 5 años, y dentro de lo que es ya el estado, bueno, a la edad de 6 años, sí, bueno, me preocupaba por mí mismo porque en ese momento yo ingresaba a inicial, si no me equivoco, a primer grado. Y Ujú. bueno, empezaba a conocer personas, a conocerme un poco más a mí mismo, de repente, quizás de manera incipiente, porque bueno, era un niño en realidad y no tenía muchas preocupaciones, por así decirlo, sobre el mundo, sobre la vida. Bueno, me preocupaba en mí mismo y también por los demás. Me refiero a los demás porque, bueno, al momento ya de establecer contacto con otras personas, en este caso compañeros de colegio, bueno, era salir desde lo que es mi familia nuclear, por así decirlo, hacia un mundo exterior que era la escuela. Y en este caso, el primer grado primario o inicial. Describía de mejor manera mis experiencias, ideas y sentimientos. Ya en este momento, quizás al tener lo que es estar en el colegio, los primeros momentos, por así decirlo, de compartir con otras personas diferentes a mí, bueno, me hacía expresar experiencias, ¿no? Lo que había vivido, ideas, algunos sentimientos de repente de compañerismo, sentido de pertenencia. Y acá abajo, bueno, que me equivoqué al escribir, pero es necesidad de pertenencia. Es decir, necesidad por pertenecer a un grupo. Si bien es cierto, en el colegio ya establece relaciones con otras personas, una de ellas es mediante el juego. Entonces sí, me sentí en la necesidad de poder pertenecer a un grupo, establecer amistad también, sentirme parte del grupo, que es el sentido de pertenencia, y ser aceptado por ellos. Y finalmente aprendí a relacionarme y a compartir mis cosas, ¿no? Obviamente mediante el juego, mediante las clases, a conocer a nuevas personas y lo que tenía de repente compartir con alguien que no tenía en ese momento, ¿no? De manera quizás
por así decirlo, no instintiva porque sería como animal, sino de manera de repente, por así decirlo, un poco más consciente. Bien, ahora respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo es la mente de los niños de 6 años actualmente? Bueno, la primera cualidad que yo creo que es una de las más importantes es la alta psicomotricidad fina y buena coordinación. Esto se ve básicamente que en los últimos años los niños, las madres, se enfocan también en lo que es una estimulación temprana. Entonces, los niños, por así decirlo, ya a esa edad de repente son más desarrollados que aquellos niños o de mi edad, ¿no? O del año en que yo estuve de repente en el colegio a la misma edad, solo que en diferentes épocas, en diferentes situaciones. Y bien es cierto también, al desarrollar lo que es la estimulación temprana, ha reforzado lo que es coordinación y psicomotricidad en estos niños. Lo segundo es necesita actividades que involucren acción. Antes de repente, por un tema cultural, de repente los niños eran un poco más cohibidos. Actualmente el uso de la tecnología ha generado que se establezcan no solo mediante el juego convencional, lo que es actividades, sino también de repente los videojuegos. Estos representan algo más, mucho más amplio para lo que es el sentido de juego en el caso de los niños de esa edad. Les permite escribir y manipular mejor los objetos. Esto se relaciona al primero, que es la alta psicomotricidad fina y buena coordinación. Y finalmente, lo que es el cerebro del niño es más maleable y adaptable. Maleable es decir, que puede adecuarse, representa también muy cercano a lo que es la idea de adaptable, ¿no? Con una capacidad de aprendizaje mucho más activa. Esto es producto del contexto y la interacción social. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí tengo un artículo de revista que se relaciona bastante a lo que es el video. Si bien es cierto, el video expresa o nos trata de indicar cómo funciona el cerebro de un niño, esto haciendo un contraste con la inteligencia artificial, que finalmente en el caso de un niño o de un ser humano puede adecuarse a diversas situaciones sin necesidad de poder establecer patrones de conducta o de modos de establecer aprendizajes, no desde manera inicial, sino pueden, al momento que les plantean un cierto grado de dificultad en algún tipo de actividad, ellos pueden adecuar su mente mediante una plasticidad cerebral, etcétera, para que puedan resolver dicho inconveniente. Un ratito, por favor. Y finalmente, en el caso de los robots o de la inteligencia artificial, si bien es cierto, pueden acumular mucha información para poder hacer una determinada actividad. Pero esto muchas veces al plantearlo lo que es, un ratito porfa, ¿no, Ambuya? Al momento de que se haga lo que es le plantean un problema diferente o que no ha sido codificado o trabajado en ello, pierden el sentido de lo que es la resolución del problema. Entonces se vuelven muy poco resolutivos, pero obviamente alcanzan ya un logro final mediante establecimiento de nuevos patrones, por así decirlo, de aprendizajes que los programa directamente para ellos, ¿no? Esto es un artículo de revista que es acerca de las claves del aprendizaje artificial. Es un artículo de revista del año 2021 y bueno, ahí está su referencia bibliográfica en formato APA. Esa es mi exposición, profesor. Muy bien. Una consulta. Sí, dígame. Dentro de lo que es esta comparación entre la mente cuando tú tenías 6 años y actualmente, a ver, tú podrías decir que justo ahí, súbelo un poquito, por favor. Súbelo. En la parte donde decía describía, ¿no? Describía de mejor manera mis experiencias, ideas y sentimientos. Por ejemplo, a ver, tú me dices con sí o no. ¿Te hablabas a ti mismo? Que yo recuerde, a ver, escribe. Es decir, recuerde, no necesariamente verbalmente, ¿no? Pero ya podrías recordar que de repente ya podías tener un diálogo, es como ahora, ¿no? Uno, mientras está viajando a veces en el bus, uno va, digamos, pensando varias cosas, ¿no? ¿Podría decir que a esa edad ya lo tenías? no, que yo recuerde, no.
Es por un tema de recuerdo. Vagamente podría recordar que no, o podría decir que no, porque generalmente ya yo recuerdo a partir de los 6 años años atrás no recuerdo mucho. Ya. Bueno, en base a eso sí podría decir que no. Y digamos, ¿te acuerdas si las exigencias escolares, cómo eran? ¿Podías resolverlas, las exigencias escolares? Eh, sí, bueno, a mí me criaron de una manera en que yo tenía que resolver la mayor, bueno, problemas de la escuela, académicos, etcétera. Siempre me inculcaron eso, o sea, desde muy niño creo. Ujú. Entonces, sí, me enseñaron a ser muy resolutivo. Bueno, hasta ahora creo que mantengo eso. Y digamos, claro, a veces hay áreas, ¿no? Claro, áreas de matemática, Ujú. áreas de lenguaje, bueno, áreas a veces vinculadas mucho a ciencia, tecnología. ¿Con cuál área más te veías mejor En matemáticas, en matemáticas? definitivamente. En En matemáticas. matemáticas. Y desde niño me enseñaron muchas matemáticas, en realidad. Y ya cuando hasta los 13, 14 años que ya estaba en secundaria, igual hacía matemáticas. De ahí me empezaron a gustar otras ciencias, pero siempre me enseñaron, decían, siempre tienes que aprender matemática. Y siempre desde los 8 años ya, 8 o 7 años ya me enseñaban bastante matemática. Ya. Muy bien, Ujú. en todo caso, eso un poquito para tenerlo, porque es importante ver cómo a partir de exigencias escolares, la mente del niño va configurándose también en una determinada complejidad, ¿ya? Ahora, en la mente que es actualmente, eh, claro, el tema en todo caso, claro, has resaltado el tema de la acción, ¿no? Claro, a veces, como se dice ya, los niños necesitan tener una actividad que les permita, digamos, estar más Ocupar su mente, claro, claro. ¿no? Ujú. Que si no están aburridos, ¿no? En fin, ¿no? Ujú. Ahora, Actualmente se aburren mucho más que antes, creo. pero justo, digamos, ese hecho es porque sensorialmente hablando, ¿qué les captura más? ¿Qué aspectos sensoriales captura más? Lo visual, Lo- definitivamente. Lo Ujú, visual, ujú. sí, Claro, exacto. eso es un elemento interesante porque, por ejemplo, ahorita no existe todavía una caracterización, claro, con todas estas tecnologías últimas que ha habido de desarrollo, sobre todo a nivel audiovisual, ¿no? Ujú. Cómo está eso en la niñez, ¿no? ¿Cómo está Claro. esos elementos, ¿no? En verdad, digamos, todos los niños es decir, una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Todos los niños prevalece sensorialmente hablando lo auditivo y lo visual, o de repente hay otras capacidades, ¿no? Entonces, eso es un elemento, por ejemplo, que ahorita no hay una especie todavía de evidencia, sobre todo al contexto que nosotros vivimos, ¿no? Claro, hay sí evidencia en investigaciones de otras latitudes, de otras áreas, pero falta eso, ¿no? ¿Ya? Ujú. Ahora, entonces, tú puedes decir que ahora, comparando entre lo antes y lo después, o lo actualmente y lo antes, ¿no? Eh, digamos, un niño requiere más estímulos, Actualmente sí. ¿no? Creo por el tema del contexto, diferentes épocas. Un niño actualmente de la misma edad de otro niño que tenía 6 años hace 20 o 30 años atrás no es el mismo. El avance de la tecnología, el contexto, las relaciones sociales, la vida misma, le va a permitir desarrollar otras habilidades que, si bien es cierto, ambos tienen la misma edad, pero no necesariamente van a tener las mismas habilidades o van a tener, en este caso, las mismas interacciones sociales. Ujú. Ya, hay que tenerlo ahí como presente. Entonces, ahí, digamos que están elementos
propio de la tecnología, la sociedad, la cultura, las exigencias escolares, que están conllevando a reconfigurar, ¿no?, ya los aspectos, digamos, de la mente o de la actividad psíquica, si queremos ya hablarlo de repente ya con categorías propias de nuestra especialidad, que están conllevando a reconfigurar, digamos, la actividad psíquica. Sí, ya. Muy bien, muchas gracias, Richard. Gracias, profesor. Elizabeth, luego seguía Elizabeth Barreto, ¿no? Sí, profesor. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí pueden visualizar. Sí, sí se ve. Buenas noches. Bueno, en el mío, ¿cómo funcionaba mi mente a los 6 años? Bueno, que era más cariñosa, ¿no? Ya sea con mi familia, con mis amigos. Y bueno, era más juguetona. También he puesto que era más curiosa, porque agarraba una y otra cosa quería saber, preguntaba de todo, ¿no? Y bueno, ella soñadora, ¿no? Que era más inocente, se puede decir también, ¿no? Y ¿cómo es la mente de los niños de los 6 años en la actualidad? Bueno, yo he puesto que son sedentarios, ya que más quieren estar en casa, ¿no? Son pocos que quieren ir realmente a jugar, ya sea al parque, ¿no? Y he puesto también que son tecnológicos, porque ya se ha visto que muchos de ellos quieren estar con la tablet, con el celular, con el laptop, más ahí. Y también que son consumidores, ¿no? Porque quieren una y otra cosa. Y así, bueno, y lo que he podido ver también que son, algunos de ellos son menos empáticos. Ya. Ya Hay que una no quieren consulta. relación. Sí, hay Sí. una consulta. Es decir, la mente de un niño, ya, vamos a ponerlo así, la mente de una niña de 6 años, hablando ya en términos de género, ¿no?, de género. La mente de una niña de 6 años funciona igual a la de un niño de 6 años. ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, se podría decir que se asemejan en los gustos. Ya. Por ejemplo, cuando tú mencionas esta cualidad como cariñosa, ¿es una cualidad, digamos, más masculina o más femenina? Bueno, yo he puesto cariñosa, femenina. Pero bueno, he visto en ambos, se podría decir tanto en niño y en niña, ¿no? Son, bueno, al menos a esa edad, son bien cariñosos. Pero culturalmente se espera más que una cualidad como cariñoso o cariñosa resalte más en quién. En la niña. Claro, digamos, porque como estamos definiendo hace 6 años, no, cuando tú tenías 6 años, y bueno, a la fecha ya ha pasado un tiempo, que ha conllevado cambios, todo eso que vamos a hablar, ¿no? Ahora, el tema de la curiosidad y el tema de la pregunta. Cuando tú preguntabas, ¿los adultos satisfacían tus interrogantes? ¿Sí? Bueno, claro, o sea, bueno, cuando yo tenía 6 años, bueno, con las personas con las cuales estaba viviendo, sí, o sea, decía qué es esto, o para qué sirven, entonces sí, me empezaban a responder, ¿no? Cada uno de ellos. Ya, entonces sí había en todo caso ahí claro, Las eso dudas es que importante, tenía, ¿no? o para qué servía cada cosa. Claro, es importante el valor de la pregunta durante la infancia. Sí, como te decía, es importante el valor de la pregunta en la infancia porque es una forma de diálogo, es el inicio de un diálogo. Y cuando hay un diálogo, hay un intercambio.
Entonces, ese intercambio se puede cerrar cuando el adulto le dice, ya, ¿para qué sirve? Ah, no, esto sirve ¿para qué sirve? Para comer, pues, ¿no? Y ya, ahí el adulto lo cerró, ¿no? Pero la pregunta del niño puede representar, es como a ver, ¿cómo podría ser el ejemplo? Es algo así como que la punta del iceberg, ¿no? Es decir, emerge una pregunta, pero esa pregunta está amarrada con otras cosas más que tiene el niño, que le preocupan, que requiere conocimiento, en fin, ¿no? Entonces, por eso es un elemento muy importante el tema de la curiosidad. Y en la parte actual, ¿por qué consideras menos empáticos? Bueno, bueno, la palabra correcta no es eso, ¿no? Sino que diría que no le gusta socializar mucho, ya que paran, bueno, los niños que yo he visto que paran más con los usos ya tecnológicos, ¿no? Ya sea tablet, celular. Y digamos que ya no hay el diálogo que antes había, ¿no? Porque antes, no había, si bien es cierto, no había mucha tecnología. Y digamos que ellos sus juegos era diferente, ¿no? Más estaban en el campo, o ya, digamos, había una conversación más fluida, y ya no había distractores, ¿no? Ujú. Que eran los recursos tecnológicos. Ya. ¿Y pudiste averiguar algún artículo? Ah, sí, a ver. Bueno, acá tengo el artículo, Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en la educación superior, y acá está el formato en APA. Ujú. Ya, ya. ¿Y revisaste algo del artículo? Poco. Ya. Siempre es importante, como te digo, a partir del video que se vio, siempre es importante ver, claro, si bien es cierto la autora, bueno, quien participa del video, plantea este tema de inteligencia artificial, pero, claro, un poquito se alejaría de repente de lo que es educación superior, ¿no? Claro, yo entiendo que la inteligencia artificial, sin haber leído, solamente con el título, puedo entender que, digamos, cómo la inteligencia artificial apoya de repente los procesos en la educación superior, entiendo, universitaria, pero como que un poquito se aleja, ¿no?, de la temática que hemos estado viendo, ¿no? Entonces ahí, por eso hay que tratar siempre de que lo que citemos sea pertinente a la temática que estamos explorando, ¿no? Ya, muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Profe, ¿Sí? de ahí me dice los resultados de mi análisis, de su análisis, por favor. Ya, Rosario Díaz, ¿no? Sí, profesor, voy a compartir pantalla. Sí, adelante. Me avisa si se ve, por favor. Sí, sí se ve, ahí está. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Bueno, voy a hablar de algunas cualidades de cuando yo tenía 6 años. Bueno, el primero que he colocado es imaginación, porque a esa edad yo era bastante, imaginaba muchísimo, me gustaba jugar con mis amiguitos, imaginar que, bueno, éramos princesas, o no sé, tomar el rol de mamá en ciertos juegos, ¿no? Entonces, también soñadora porque me gustaba siempre, bueno, he sido hija única, entonces que no, bueno, que teníamos, que tenía hermanas, bueno, así. También siempre he querido
me ha gustado la gastronomía, entonces imaginaba que me dedicaba a la cocina, eh, que creaba comidas o que tenía mi propio restaurante o ciertas cosas. Honesta porque, bueno, siempre me acuerdo esto que siempre cuando mi mamá me enviaba a comprar algo, y yo siempre devolvía todos los vueltos completitos y mi mamá decía, no, mi hija es muy honesta, muy honesta. Siempre me repetía esto desde que era muy chiquita y siempre eso se me ha quedado y hasta el día de hoy está eso presente. Curiosa porque siempre, cuando era pequeña, más que todo en los animalitos, me daba la curiosidad y en algunas veces los metí en alcohol, hacía experimentos, hacía ciertas cositas. También ayudaba mucho a mi papá, entonces, ¿por qué? Porque mi papá estaba en el carro, entonces me daba, no sé, curiosidad ir, papá, ¿qué estás haciendo? Meterme debajo del carro, ensuciarme. Mi papá me llamaba a veces mucho la atención, pero siempre estaba ahí. O cuando mi mamá estaba en el negocio, mamá, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? Y bueno, entonces ahí siempre estaba de preguntona. Ujú. Y entonces, a veces tenía la paciencia de decirme, ah, ya esto es así, así, hasta que un momento me decía, no. Y ya, bueno, sí. Bueno, las cualidades que he visto en los niños de 6 años actualmente, que son bastante creativos, ya que, bueno, usan además la tecnología para hacer diversas cosas o dependiendo de los materiales que tengan a la mano. Comprensivos porque, bueno, esto yo creo que depende también del entorno en el que los niños se encuentran, pueden ser comprensivos, ¿no? A los que yo he visto es que tú les das algo y dicen, bueno, quiero ayudar, y ellos como que a su forma tratan de dar un granito de arena, ayudan, y que bueno, uso de la tecnología para el aprendizaje, se adaptan demasiado rápido. Tengo un sobrinito tiene 5 o 6 añitos y que usa el celular mejor que un adulto. Entonces, no es necesariamente, no sabe leer, pero él usa el celular, usa la tablet como un adulto y mejor incluso, creo, porque incluso está grabando y hace muchas cosas. Entusiastas y con mucha energía porque ellos, tú les das algo y están haciendo, creando con lo que les des. Siempre, bueno, los niños tienen demasiada energía, a lo que les des siempre, obviamente, he visto que con una supervisión, los niños pueden ir desarrollándose, viendo a lo que puedan lograr a futuro, ¿no? Con ayuda de mamá o de papá. Y bueno, conseguí también es un artículo que habla de la inteligencia emocional en estudiantes y también cómo la sobrecarga en menores, cómo la sobrecarga a veces en el inicial les puede generar un pequeño estrés en los niños, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, que los niños tienen que saber leer, tienen que ya hacer muchas cosas a cierta edad y hay presión, y esto en los niños como que, mi compañerito sí sabe leer o mi compañerito sí sabe hacer eso, y entonces la mamá presiona, no, mi hijo tiene que saber leer, y eso le genera un estrés, y como que el artículo nos habló un poco de ello. Ujú. Eso sería todo. Ya, muy bien. ¿Puedes subirlo un poquito, por favor? Ya, muy bien. Justo con el artículo mencionaste algo que es bien importante. Claro, ustedes están en este proceso de formarse y ya poder tener más criterios en cuanto a la profesión de psicólogos, ¿no? Y psicólogas.
y definitivamente van a ir aprendiendo, seguro, mucho más cosas, también creando, en fin, ¿no? Pero un elemento importante es ver esto que tú señalabas con respecto a lo que comentabas del artículo. Es decir, qué se espera, digamos, mentalmente hablando, de que ya pueda ser un niño que está en primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Ahora, si uno va, ahora, estos niños van al colegio, ¿no? Como ustedes bien saben. Ahora, el Ministerio de Educación, quien dirige, digamos, la educación en el Perú, y establece las directivas y establece los marcos sobre los cuales se educa en el Perú. Recordar que del 100% de estudiantes de educación básica, 80% está en colegios públicos, 20% está en colegios privados, y por lo tanto tiene un fuerte peso, ¿no? Entonces, si tú vas y entras a lo que se llama currículo de educación nacional, vas a encontrar ahí todo lo que se espera que un niño haga en cada grado, ¿no? Qué competencias debe desarrollar, qué desempeños debe tener, cuáles van a ser de repente las áreas en las cuales se le va a formar, en fin, ¿no? Tú lo tienes eso bien, bien preciso, ¿no? Y eso se aplica a nivel nacional. Se aplica. Y así como hay eso aquí en el Perú, también todos los países tienen eso, ¿no? Todos los países. Y si ustedes lo revisan eso con un mayor nivel de, ya ahora, no tanto como educadores, sino lo revisan como psicólogos, van a encontrar ahí, es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que debe aprender un niño en el área de lógico-matemático cuando se encuentra en el 6º grado de primaria? Por ejemplo, 6º grado de primaria. Y para aprender eso, ¿qué tipo de capacidades debe tener? Entonces, definitivamente, cuando hablamos ya de capacidades, desempeños, procesos cognitivos, afectivos, motivacionales, ya estamos hablando ya de la psicología, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante porque, digamos, ahora, bueno, y eso pasa, digamos, en todo el mundo, sin excepción, todo el mundo establece, todos los países establecen qué es lo que deben aprender según su edad, según el grado, según el nivel, ya sea inicial, primaria, secundaria, qué es lo que deben aprender, ¿no? ¿No? Y eso, digamos, está más o menos estructurado, ¿no? Entonces, justo eso un poquito para ver, digamos, ahí hay un vínculo bien estrecho, sobre todo a aquellos que les interese la psicología educativa, muy estrecho entre psicología y educación, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos especialistas trabajando, o sea, psicólogos trabajando como especialistas en el Ministerio de Educación. Y justamente tratando de establecer fundamentos del aprendizaje, fundamentos de la enseñanza, estableciendo estos criterios de desarrollo que hay que tener en cuenta para enseñarle algo a alguien, ¿no? Por ejemplo, son elementos que están, digamos, presentes, ¿no? Entonces, claro, tú has mencionado ahí estas cualidades, entonces ahora, con lo que tú has planteado, vamos a ver un ratito para compartir, por favor. Nadine, muchas gracias también. Ya, Rosario. profesor. Vamos a compartir. A ver. Ya, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ir, digamos, hemos estado viendo ya las teorías como Sigmund Freud,
Melanie Klein, Erik Erikson. Ahora vamos a pasar a otro planteamiento que también intenta explicar el desarrollo psicológico del ser humano, pero desde marcos de repente distintos, ¿no? Y para ello, a ver. Ahí. Voy a empezar a graficar dos líneas. Muy bien. Dos líneas, a ver. Un poco para comparar, ¿no? Y un poco entender justamente lo que pretende hacer Jean Piaget, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos del ser humano, ¿no? Del ser humano, del Homo sapiens sapiens, que más o menos tiene 100.000, 150.000 años, ¿no? Como especie, digamos de Homo sapiens sapiens, 100.000 años, más o menos. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Es decir, el Homo sapiens sapiens ya, bueno, las demás especies que nos precedieron fueron desapareciendo, ¿no? Paulatinamente. Una de las últimas fue el hombre de Neandertal, ¿no? El de Cro-Magnon, ¿no? Fueron los últimos que fueron desapareciendo, pero al final luego quedó la especie Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, desde, digamos, hace 100.000 años hasta ahora, 2022, estamos en el siglo XXI, digamos en términos, digamos, para poder comprender la realidad que lo circunda al ser humano, el ser humano empezó a construir, ¿no? En su mente, ¿no? Diversas formas para poder explicar el mundo que veía, ¿no? Por ejemplo, antes personas o seres humanos de mucha antigüedad, vamos a suponer 20.000, 30.000 años atrás, veían un rayo. Tenían ya, digamos, por ejemplo, una comprensión física de ese fenómeno natural. ¿La tenían? No, profesor, era más a lo mágico religioso, por decirlo así. Claro, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que tú has mencionado muy bien, ¿no? Que viene, por ejemplo, el tema que puede llamarse algo así como algo inicial, ¿no? Algo inicial. Lo que se llama el pensamiento mítico, ¿no? Es decir, el hombre ya pensaba. Y, digamos, pensar también supone toda una actividad de ir comprendiendo de forma general la realidad, de ir comprendiendo de forma esencial la realidad, pero en función también del desarrollo en el cual se encontraba, ¿no? Entonces tenemos aquí el pensamiento mítico, ¿no? El pensamiento basado en mitos, ¿no? Mitos, leyendas, representaciones muy imaginativas, pero que de repente ahora ya no tendrían esa validez que en su momento tuvo, ¿no? Pero buena parte, es decir, buena parte de la historia de la humanidad estuvo direccionada por los mitos, ¿no? Por los mitos. Y luego, como obviamente también el ser humano fue creando un conjunto de herramientas con la cual también poder dominar la naturaleza, defenderse de animales salvajes, de poder ejercer cierto dominio sobre la naturaleza. Entonces el ser humano también en un momento, su pensamiento lo lleva a formar lo que llamamos la técnica, ¿no? Es decir, la técnica para hacer hachas de piedra, por ejemplo, para hacer dardos, ¿no? Flechas, arcos, ¿no? Redes de pescar, ¿no?
en fin, ¿no? Instrumentos para la agricultura, ¿no? Es decir, empieza la técnica, ¿no? Empieza la técnica. E inclusive también aquí ya estarían como la rueda, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí en esta zona andina no hubo rueda, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿y cómo esas piedras enormes, cómo las llevaron, ¿no? A Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Que es una zona tan inhóspita, ¿cómo llevaron esas enormes rocas? Obviamente involucró técnicas, ¿no? Involucró fuerza humana, ¿no? Digamos, pero ya el ser humano desarrolla una técnica, ¿no? Entonces, pero luego le pregunto, ¿se puede explicar la realidad solamente con mitos? No, profesor. ¿Se puede explicar la realidad solamente con técnica? Claro, la técnica me permite construir, ¿no? O Claro, sea, es parte de, pero solo con eso no se puede. no se puede, ¿no? Entonces, justamente hay un momento en la humanidad que también ya más o menos algunos lo catalogan entre el siglo más o menos séptimo, ¿no? Séptimo, antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Más o menos ese es el horizonte de tiempo, ¿no? Y en la cual ya empieza a surgir lo que se empieza a llamar como ciencia. Es decir, la técnica, que antes era un conocimiento, digamos, inclusive que pasaba de generación en generación, ¿no? Porque se transmitía, es decir, había personas que hacían herramientas, entonces transmitían a sus hijos las técnicas de cómo hacer herramientas. La técnica, por ejemplo, de cómo conservar alimentos también, lo transmitían de generación en generación, ¿no? Y sí, ¿no? Digamos, la técnica de cómo hacer vinos, de cómo hacer pan, de cómo de repente cultivar trigo, en fin, ¿no? Se transmitía, ¿no? Pero hay un momento en que la humanidad da un salto, y ese salto es muy importante, ¿no? Porque aparecen ciencias como la matemática, ¿no? Ciencias como la astronomía, por ejemplo, y ciencias que ya empiezan a buscar explicaciones más generales, más esenciales del mundo, ¿no? Que obviamente también han tenido todo un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces el ser humano va explicando cada vez más, y por último, en ese proceso de desarrollo de cómo interpretar el mundo, aparece también la filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía ya es otro tipo de conocimiento muy distinto a la ciencia, que trata ya de establecer, como se dice, las causas primeras, ¿no? Como diría Aristóteles, ¿no? Las causas primeras de todo cuanto existe en el mundo, ¿no? Todo cuanto existe. Entonces ahí ya entramos a la filosofía. Cuando vamos a los fundamentos de todo aquello que existe en la realidad, estamos haciendo filosofía, ¿no? Entonces, y esto, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Entonces ya en la actualidad, obviamente, en 2022, la ciencia, la filosofía son, digamos, conocimientos que permiten una explicación de la realidad, ¿no? Una explicación acerca del mundo. Ahora, también aquí me faltó detallar, claro, lo mítico se une con lo religioso, ¿no? Es decir, también un elemento muy importante que el ser humano ha construido en su proceso de adaptación al mundo ha sido también mitos, leyendas, pero luego también una religión, ¿no? Es decir, una religión, considerar, por ejemplo, que por ejemplo, existe un dios, ¿no? Por ejemplo. O en otros casos, como en las religiones hindús, ¿no? Que no solamente existe un dios, sino existen miles de dioses. Miles de dioses. Por ejemplo, la religión hindú es la religión más democrática, por así decirlo, ¿no? Es decir, no existe un solo dios, sino existen miles de dioses, ¿no? Entonces, inclusive hasta las personas pudieran ser dioses, ¿no? Entonces, eso es parte ya de construcciones que ha habido, ya dependiendo también de las regiones, los lugares donde se han dado, ¿no?
Entonces, aquí hemos puesto esta ruta, pues, esta flecha, que me dice, ¿no? Entonces, el ser humano, para explicar el mundo, usó mitos, usó la religión, usó la técnica, usó la ciencia, la filosofía, ¿no? Ya, esto es la humanidad. La humanidad. Ahora, volviendo a ustedes, volviendo ya al individuo, a las personas. Cuando ustedes eran niños, ¿también trataban o no de entender la realidad? ¿Trataban o no trataban? Sí, profesor, porque de alguna manera cuando nuestros padres nos mencionaban, por ejemplo, los que creen en Dios, ¿no? Que hay un creador y todo. Entonces, muchos de nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Y de dónde surgen las cosas? ¿Y cómo, de dónde vengo yo? ¿Por qué acá está mi boca? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué acá está mi boca? ¿Por qué no en mi frente? ¿O por qué mi ojo está aquí? O sea, esas preguntas de niña siempre me había hecho, pero ¿por qué tienen un lugar específico, algo así? Creía, bueno, por esa parte yo supongo que sí. Claro, entonces así como la humanidad ha pasado miles de años para comprender el mundo, ahora, pero cuando un niño viene al mundo, desde que nace, surge también su proceso, es decir, ya particular, individual, de tratar de comprender el mundo, ¿no? De tratar de entenderlo. Usted ha dicho, ¿no? En sus participaciones había curiosidad, había elementos de imaginación, por ejemplo, había de repente también las respuestas que nos daban nuestros padres, las respuestas que hemos recibido también de la escuela o de otras personas, en fin, ¿no? Entonces, digamos, lo que Jean Piaget trata de hacer, ¿no? Lo que Jean Piaget trata de hacer es lo siguiente, ¿no? Así como la humanidad ha pasado por todo un proceso de cómo ha entendido y cómo ha comprendido el mundo, lo mismo pasa con el niño y con la niña. Desde que nacen y hasta más o menos la adolescencia, ellos van a pasar por un proceso mediante la cual van a comprender el mundo, desde su aspecto más básico hasta su aspecto más complejo, ¿no? Más complejo. Entonces, una cosa será el pensamiento del infante, una cosa será el pensamiento del niño, y una cosa será el pensamiento ya del adolescente, ¿no? Del adolescente. ¿Será lo mismo? ¿El pensar del infante, del niño, del adolescente será el mismo? No, profesor, No, No, profesor. ¿no? porque va evolucionando también su manera de ver las cosas. Claro, ¿no? Entonces la complejidad cada vez conforme va avanzando en términos de desarrollo, se va profundizando la complejidad de comprender el mundo, ¿no? Entonces, esa idea, a eso, digamos, primero, ¿no? Entonces, lo que Piaget trató, así como hemos tratado de conocer el mundo a través de todos estos elementos que el ser humano ha ido configurando en su historia como humanidad, claro, a eso se le llama epistemología, ¿correcto? Epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es la teoría acerca del conocimiento. Ahora, si somos más precisos, es la teoría acerca del conocimiento científico, ¿no? La epistemología. Muy bien. Entonces, eso, digamos, para tenerlo ya en forma general, ¿no? Entonces, el ser humano, en su proceso histórico, ha pasado por toda una forma de cómo ha ido construyendo la forma de entender y explicar las cosas del mundo, ¿no? ¿No? Epistemología, ¿no? Por ejemplo, ahora, alguien
de repente amarraría un perro a un árbol o a algún poste y le empezaría a dar de palazos para que, digamos, si se está produciendo un sismo, para que en ese momento el sismo pase? ¿Alguien haría eso en la actualidad? No, ya no lo haría. No, no Claro, creo. no, ya A menos que tenga algún tipo de trastorno psicológico, pero o sea, una persona normal no lo haría. claro, pero fue una práctica, ¿no? Una práctica que en algunas zonas de la humanidad practicaban. Cuando había un sismo, amarraban a un perro y mientras duraba el sismo lo apaleaban, ¿no? Para que de alguna otra forma como que se espante al sismo o algo así, ¿no? Bueno, eso ya no resistía, no resiste ahora, aparte por la cuestión ética, por la cuestión de la no agresión a los animales, pero aparte de eso ya no es la forma como se explica la realidad, ¿no? Entonces cuando hablamos de epistemología, hablamos justamente de cómo el ser humano ha estructurado la forma de conocer el mundo. Ahora, pero Piaget no quiso quedarse en lo filosófico, a pesar que él es filósofo. Entonces él empezó a hablar de epistemología genética. Epistemología genética. ¿Epistemología qué cosa era? ¿Qué cosa era, dijimos? Teoría acerca del conocimiento Los científico. conocimientos científicos. Claro, ¿no? Entonces, miren la idea de Piaget, ¿no? Entonces, bueno, yo no me voy a abocar a explicar cómo la humanidad ha conocido el mundo. Lo que yo quiero explicar, y esa va a ser mi chamba, esa va a ser mi tarea, va a ser mi gran proyecto, ese es mi gran proyecto, lo que yo quiero explicar es cómo el niño conoce el mundo. Entonces, epistemología, teoría del conocimiento o teoría de la ciencia. Genética viene de génesis, origen, inicio, proceso. Entonces, me interesa explicar cómo así se estructura el conocimiento desde la infancia, la niñez y la adolescencia. Entonces, el gran proyecto de Piaget se llamó epistemología genética. Es decir, centrarse, comprender, mediante diversas metodologías que luego ya lo hablaremos, comprender, ¿no?, cómo los infantes comprenden el mundo, cómo los niños fundamentan la realidad que está a su alrededor, y cómo los adolescentes llegan a establecer ya una comprensión más esencial, más de repente compleja acerca del mundo. Entonces, ese es el proyecto de Jean Piaget. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta. Profesor, ¿puede repetir qué es epistemología genética? Sí, como le decía, hemos dicho que epistemología en general es teoría del conocimiento o teoría del conocimiento científico. Entonces, tiene que ver con el conocimiento. Genética viene de génesis, origen. Es decir, la idea de Piaget es explicar, dar cuenta de la génesis, del origen, del desarrollo del conocimiento en el infante, en el niño, en el adolescente. Es decir, hacer toda esa ruta, y dar cuenta de cómo se va configurando y estructurando. Y yo les pregunto más, el conocimiento, ¿cómo iría aquí? En el caso del infante a la adolescencia, ¿iría de lo complejo a lo simple o de lo simple a lo complejo? De lo simple a lo complejo. Lo siento, lo complejo. Ya. Claro, no sé, claro.
iría de lo ilógico a lo lógico. Sí, profesor. Claro, Sí. Lógico, lógico. claro, ¿no? Entonces, todo ese tránsito de cómo el niño primero empieza con cosas ilógicas, ¿no? Ilógicas, para luego convertirse en la adolescencia en lógico, en ya fundamentar sus hipótesis, si bien sigue utilizando la imaginación, pero ya desde una racionalidad distinta a lo que utiliza de repente la imaginación el infante, ¿no? Entonces, por eso, el gran proyecto de Piaget es una comprensión del origen y desarrollo de cómo se estructura el conocimiento en el ser humano. Cómo se estructuran todos esos procesos cognitivos, intelectuales, que permiten tener una comprensión más completa de la realidad, ¿no? Eso es un poco. No sé si alguna consulta más. Entonces, justo, bueno, ya nuestro personaje, que lo hemos más o menos ya presentado, obviamente él vive también un contexto, ¿no? Un contexto muy importante, muy interesante también para su desarrollo. Y que de alguna otra forma lo va a marcar también, ¿no? Digamos, quizás Piaget fue un niño que tuvo que asumir tempranamente los problemas psicológicos que tenía su mamá. Parece que su mamá padecía de alguna forma de neurosis, que inclusive conlleva a que su mamá pase por un psicoanalista, y es por eso que también en los primeros años de su juventud Piaget tiene vínculos con el psicoanálisis, ¿no? Conoce el psicoanálisis. Pero en un libro que él tiene, él va a plantear que, bueno, prefirió, ¿no? Prefirió, digamos, los trucos de la conciencia a los trucos del inconsciente, ¿no? ¿No? Un poco, de repente, no viendo en el psicoanálisis mucho, de repente, para él, ¿no? En este caso, ¿no? Para él, digamos, una importancia para poder desarrollarse, ¿no? Y aparte de eso, también podríamos decir que Jean Piaget fue algo así como un niño genio, ¿no? A la edad muy joven, ¿no? Él vivía cerca a un lugar, a una playa, y en este lugar había un tipo de molusco que era particular y parece que no estaba documentado en los libros de la época acerca de las especies de molusco. Entonces lo que él hace, él escribe y describe esa especie y presenta, ¿no? Su artículo, ¿no? Algo así. Presenta su artículo científico, su reporte, a la sociedad, ¿no? A una sociedad científica, ¿no? Y bueno, él lo envía por correo, lo reciben, y luego a su casa, bueno, llega una invitación, ¿no? Que lo invitaban a que él pueda exponer, estamos hablando de Piaget entre los 10, 11, 12 años más o menos, ¿no? Que pueda exponer ese tipo de molusco que no estaba documentado en su tiempo en algún libro, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue de los que, bueno, esperaban lo de la Real Sociedad de esta asociación científica, esperaban, bueno, a una persona joven o madura, ¿no? Y vieron entrar, digamos, al ambiente más bien a un niño, ¿no? Y bueno, y sube al podio y empieza a explicar, ¿no? Digamos, lo que él había escrito. Por eso que la actividad inicial o la profesión inicial que tuvo Piaget fue biólogo, ¿no? Él se inicia, tiene un interés muy, muy fuerte por la biología. Luego hace un salto a la filosofía, ¿no?
y finalmente llega a la psicología, ¿no? Ese es más o menos el salto, digamos, que ha hecho Piaget, ¿no? Y bueno, tiene influencias, definitivamente, como todo intelectual, que también va a ser importante para, digamos, ya dar cuenta de una teoría. Bueno, él tiene influencias de Emmanuel Kant, ¿no? Tiene influencias también de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, ¿no? Y obviamente eso es un elemento también importante, ¿no? Que, digamos, va a generar algo de polémica porque Piaget no estaba de acuerdo, por ejemplo, con este estudio que solamente la psicología estudie la conducta, por ejemplo, ¿no? Al plantear que la psicología estudia la mente o estudia la actividad cognitiva, los procesos cognitivos, obviamente está decantándose por procesos internos, ¿no? Por procesos que no son visibles directamente, ¿no? Y eso, obviamente, para su época, entra en debate muy fuerte con las tesis conductistas, ¿no? Que estaban también desarrollándose en ese tiempo, ¿no? Entonces, esa influencia, digamos, de el estudio de la mente, viene justamente desde su experiencia o la influencia que tiene Emmanuel Kant, que tiene una obra que se llama Crítica de la razón pura, y en esa obra filosófica, Crítica de la razón pura, que es una obra bien, bien compleja, ¿no? Trata justamente Kant de dar cuenta cómo funciona la mente del ser humano a fines del siglo XIX, no, a principios del siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XIX. Entonces, pero lo hace del plano filosófico, no lo hace del plano psicológico, ¿correcto? Pero si uno lee la Crítica de la razón pura, va a encontrar el modelo de funcionamiento de la mente humana, una propuesta de modelo de funcionamiento de la mente. Eso supongo que Piaget habrá leído a Kant, esta obra Crítica de la razón pura, y supongo que se habrá quedado fascinado, ¿no? Con la obra de Kant, ¿no? En cuanto a los aspectos, digamos, del conocimiento, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver un ratito. Son 8 y... Van a ser, bueno, ya van a ser 8:35. Hacemos un alto, un favor, hasta las 8:50. ¿Ya? 8:50. Para poder, digamos, también ver otros elementos. Muy bien, regresamos entonces 8:50. Ok, profesor. Ya, profesor. Gracias. Sí, adelante, Rosemary. Profesor, mi compañera Yaciel Capuñay me dice que ha salido de clase por temas personales, ha tenido una emergencia. Ah, ya. De todas maneras, que me escriba a mi WhatsApp, por favor. Ya, profesor. Ya, gracias. Ya. Ahí ven, por favor. Sí. Sí, profesor. Ya. Muy bien. Entonces, hemos estado hablando de algunos elementos iniciales en torno a la teoría estructural genética, que trata de, digamos, de plantear una visión del desarrollo, pero desde el punto de vista más del conocimiento, más de la estructuración de los procesos que permiten o coadyuvan a la estructuración del conocimiento o también de la inteligencia, ¿no? Y bueno, hemos hablado de Jean Piaget. Bueno, aquí hay un video, a diferencia de repente, bueno, felizmente, como así decirlo, Piaget, bueno, vivió hasta los 84 años, ¿no?
Él nació en 1896 y murió en 1980, ¿no? A los 84 años. Y inclusive, bueno, nace en el mismo año de otro que también en su momento fueron contemporáneos, ¿no? Fueron contemporáneos, que es en este caso Vygotsky. Vygotsky y Piaget nacen en el mismo año, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, Vygotsky sí muere a los 34 años, ¿no? No, a los 38 años, 38, que muere en 1934, Vygotsky. Entonces muere a los 38 años y más o menos, como vamos a ver más adelante, hay algunos elementos similares, como también, digamos, divergentes entre ambos planteamientos, ¿no? Profesor, si Vygotsky hubiera estado vivo hasta la edad de Piaget, ¿cómo se llama? ¿Cuántas teorías hubiera hecho? Ah, claro, el tema está que ahorita inclusive la obra de Piaget, la obra de Vygotsky, perdón, hace más o menos, estamos hablando hace más o menos 25 años atrás, 30 años atrás, recién se pudo traducir en español las obras completas de Vygotsky, ¿no? Están en 5 tomos, ¿no? 5 tomos, las obras completas de Vygotsky. Lo tradujo una editorial española llamada Visor. Pero a partir de eso han aparecido ya otras obras más que definitivamente están aumentando el caudal, ¿no?